bien, y continuamos con una edición más de nuestro programa 3M 40 años, líderes en salud ocupacional. Esta mañana ya hemos tocado temas importantes en cuanto al cuidado de nuestro sistema respiratorio. Vamos a comenzar el segundo bloque con los cuidados del sistema auditivo. Pero antes, le quiero preguntar a la audiencia, ¿qué tal está el desayuno, chicos? ¿Sí o no? Ah, bueno, muy bien. Es que no podemos continuar con este programa si la comida no estaba muy bien. Así que me alegro de que estén disfrutando de este desayuno que hemos preparado para ustedes con mucho cariño. Vamos a comenzar entonces con la siguiente fase de preguntas. Y bueno, le quiero preguntar a nuestro doctor, ¿qué significa para una persona el sistema auditivo? ¿Qué pasa cuando por alguna razón empieza a fallar? Eso significa que en algún momento no vamos a poder escuchar el te quiero de la pareja. Y ese es parte del problema que nosotros visualizamos de una manera distinta. El sistema auditivo es uno de los más importantes, igual que el sistema respiratorio. Por eso es cabalmente que los programas tienen que ser de tipo integral. No solamente un programa específico a respiratorio o un programa específico auditivo. Y cuando hablo de integral, empieza desde la contratación de los colaboradores. Ahora ya hablamos de ver perfiles de trabajo, ver áreas de trabajo, para qué va a ser contratado, qué es lo que necesita, está capacitado la persona que se va a contratar para ese tipo de trabajo o no, y si padece o no de algún tipo de enfermedad. No es un proceso discriminativo bajo ningún punto de vista, es un proceso muy importante que todas las organizaciones deben de llevar y que nosotros como colaboradores debemos de manejar. ¿Por qué? Porque si yo soy hipertenso, soy diabético, tengo problemas asmáticos o no oigo, no puedo hacer un trabajo de alturas como debe de ser, ni puedo hacer un trabajo en espacios confinados como puede ser otra opción, o no puedo convertirme en un rescatista porque en lugar de rescatar me resultan rescatando. Entonces eso es importante, y el proceso auditivo, igual que respiratorio, también lo es. Llega un momento en que el ruido es uno de los mayores causantes de los problemas auditivos. Y como decía Rolando, y lo comentaba y lo comenta el reglamento por medio de Carlos, es claro, la protección tiene que ser integral, no solamente a un esquema especial, pero para poder llevar a cabo un buen programa de protección, sea pulmonar, auditivo o de otro tipo, tenemos que tener estudios. O sea, tenemos que trabajar bajo normas internacionales. Hay entes, puedo mencionar, hay varias empresas aquí hoy que están trabajando bajo normas internacionales, porque sí, el reglamento data del 57 y la tecnología y la industria ha cambiado en cantidad de navegables, ¿va? Entonces hay necesidad de hacer cambios y se están haciendo. Y dentro de esos cambios va la protección auditiva. Hacerla cuando realmente se necesita, dependiendo de los estudios que se tengan que hacer. Hay aparatos para medir decibeles, hay aparatos para hacer audiometrías, o sea, es un grupo integral de procesos y de conocimientos que se tienen que dar. Por eso la OIT ha marcado también el esquema de qué tenemos que hacer en las organizaciones. Hay convenios que definen, tiene que haber médico dentro de las organizaciones, y les hablo de convenios ratificados por los gobiernos de Guatemala, no hablo de esto, si de esto viene hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si hay un médico en una organización, va a hacerle un examen general, incluyendo audiometrías y de otro tipo a los colaboradores, previo a su ingreso, durante su estancia en el área de trabajo y posterior a la salida. ¿Me explico? Entonces, todos esos datos son bien importantes. Nosotros nos podemos acercar al Seguro Social para pedir ese tipo de datos que nos van a servir dentro de las organizaciones. ¿Y por qué hablo del Seguro Social? Porque es el ente que va a manejar los esquemas de salud dentro de todas las organizaciones del país. Y estamos hablando del 26% de todos los colaboradores económicamente activos. Solo estamos cubriendo el 26% de esa población, pero ya es una base y se convierte en un factor importante, y por eso los cambios tienen que venir de la mano. Los cambios en las leyes del país, el cumplimiento a convenios internacionales y el cumplimiento a normas internacionales. Todo el mundo dirá, pero las normas son voluntarias, por supuesto, pero a una mejor producción, mejor calidad de vida para el colaborador, mejor ambiente laboral, menos contaminante, menos hostil, para evitar que después no podamos oír
y que tengamos que decir en algún momento, chiflaste. ¿Me explico? Tenemos que oír bien. Independiente que el problema auditivo empieza con aquello de que no oigo, llegan a su casa a dormir y resulta que en lugar de oír el zumbidito de los grillos, oye la máquina de trabajo, pa, 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 o bzz, y no duermen. Eso va a producir un proceso de fatiga. Va a producir apnea de sueño, dificultades para conciliarlo, amanecer al otro día mal, tener dificultades de trabajo, y ahí vienen los accidentes que se van a dar dentro de las organizaciones. Muy bien, doctor. Entonces estamos hablando de que esto es un trabajo en equipo, tanto del apoyo de un profesional en la salud como usted, tanto de la conciencia de las empresas y de nuestros trabajadores que en algún momento, pues, no por la necesidad del trabajo mientan, sino que al contrario, nos cuenten directamente todo lo que necesitamos en cuanto a su salud, ¿verdad? Exactamente, y por eso cabalmente es quienes trabajamos en el área de salud en las organizaciones, no pedimos, sino que exigimos que los equipos que se otorguen, por supuesto, previo a resolver el problema desde la fuente, que los equipos que se den sean técnicamente normados. No podemos darle un equipo que no está normado a un colaborador porque se dan problemas como no tienen ideas. Y eso lo vamos a ver a nivel hospitalario. Muy bien, esto es en cuanto a la conciencia que debiésemos tener en lo más ideal, ¿verdad? Exacto, sí. Pero, ¿qué pasa si yo soy colaboradora y no me estoy cuidando? ¿Qué riesgos voy a tener después de cierto tiempo por no cuidar a tiempo mi sistema auditivo? El proceso integral es parte de. Nosotros tenemos que saber a dónde vamos a ir a trabajar y conocer las condiciones del área de trabajo. Por eso es importante que los departamentos de recursos humanos y los departamentos de producción tengan un programa de inducción previa al ingreso de cualquier colaborador. Si el colaborador no sabe dónde se va a parar, el riesgo va a ser mayor. Y si el colaborador entra a un área hostil teniendo ciertas dificultades, los procesos se van a agudizar y la situación se va a complicar. ¿Qué significa eso? Pues significa costo para el colaborador, y es un costo muy alto. Significa costo para la organización, y es otro costo muy alto. Significa baja en la productividad, en mala calidad de producto, y no podemos cumplir con el proceso que define la norma de calidad 9001, que dice bien desde la primera vez. O sea, todo es un costo negativo. Todo el daño que recibe el organismo es un costo negativo. Y va a influir hasta en la familia, lógicamente, porque si yo no oigo bien, tengo que comprar un aparatito, ir con el médico a hacerme audiometrías, evaluaciones, y quizá me cambian de puesto de trabajo en relación a donde yo ganaba más. Y con la posibilidad de que ese cambio de puesto de trabajo me acarree otras dificultades extras. Por eso la importancia que estos procesos debemos que verlo de manera integral. Ya no se puede hacer solo de recursos humanos. Ya no puede ser solo el área de mantenimiento, ya no puede ser solo el área de producción, ya no puede ser la responsabilidad exclusivamente del Ministerio de Trabajo, no puede ser responsabilidad del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es responsabilidad del colaborador, de cada uno de los gerentes y dueños de las organizaciones, es una responsabilidad integral, y eso es lo que tenemos que entender, y ese es parte del problema. Yo he auditado algunas empresas a las cuales les dan el equipo técnico, se hace una inversión bastante fuerte y resulta que el colaborador no la usa. Y cuando se enferma, resulta que son otros los causantes del problema y no nosotros mismos. Entonces, vuelvo a repetir, el proceso de inducción se convierte en un factor importante. Tenemos que conocer el perfil del colaborador, tenemos que conocer el perfil del área de trabajo y tenemos que conocer el perfil de la organización a la cual vamos a ir. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, a tomar nota con este tema porque es muy importante. Hablamos de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, convenios que han sido ratificados por nuestro país, pero yo le quisiera preguntar entonces a Carlos, ¿qué hay en cuanto a la legislación? ¿Cómo podemos protegernos o cómo se pueden proteger los trabajadores? Ok, si hablamos puramente de la legislación, como mencioné anteriormente, en el actual Reglamento General de Salud y Seguridad Ocupacional, había dicho que está desactualizado, ¿verdad? Porque data desde 1957. Sin embargo, el Consejo Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, que es un ente permanente, tripartito, nació en el año 2000 como consecuencia
y a raíz de los compromisos de Estado que Guatemala adquirió ante la OIT. Todo el tema de la salud y seguridad ocupacional viene siendo uno de los 5 ejes del compromiso de Estado que Guatemala ha adquirido, que adquirió en 1998. A raíz de eso, se ha venido trabajando en un nuevo Reglamento General de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional. Este reglamento ya no solamente incluye el que actualmente está vigente, sino que también lo amplía, porque por ejemplo, si hablamos puramente de los riesgos, de factores de riesgo de respiratorios y de sonido, de oído, vamos a darnos cuenta que únicamente está contemplado, no específicamente, sino que entra desde el artículo 14 al artículo 26, condiciones generales de trabajo. Sin embargo, en el nuevo Reglamento de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional tenemos un capítulo específicamente para cada uno de estos riesgos, que lo norma, que va normado. Aparte de que se retomó lo que decía en estos artículos, en el actual reglamento, se extendió aún más. Podríamos hablar que está desde el artículo 14, en el nuevo reglamento, desde el artículo 14 al artículo 216. Y para prevención, puramente prevención respiratoria y auditiva, está desde el artículo 225 al 263. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Entonces, a seguir tomando en consideración estas sugerencias que estamos haciendo para sus empresas y para que sus trabajadores estén pues al 100%, ¿verdad? Vamos ahora a preguntarle a otro experto que nos acompaña en esta mañana, Rolando, en cuanto a 3M, ¿qué producto innovador tenemos para proteger a todos nuestros trabajadores en esta área de trabajo? Ok, bueno, en el tema de ruido realmente es algo apasionante hablar de él. Cada día se comprende mejor cuáles son los efectos que el ruido ocasiona, y eso nos ha permitido introducir nuevas tecnologías a nivel de protectores auditivos, dígase orejeras o tapones auditivos, pero tal vez la base fundamental de esto es nuevamente, número 1, identificar el tipo de ruido que tenemos, si es de impacto, si es continuo, si es fluctuante, porque dependiendo de ello, los equipos a seleccionar deberían ser acordes a ese riesgo. Por otro lado, tenemos también que, como bien Julio mencionaba, equipos normados. Hoy nos damos cuenta que a pesar de que los equipos que manejamos son normados, hay estudios y hay pruebas, y existe un equipo ahora que es el Ear Fit Test para medir el ingreso de sonido que se percibe dentro del conducto auditivo. Y nos damos cuenta que un tapón auditivo, aunque esté normado, y yo sé que muchos de los que están acá entienden de lo que estoy hablando, nos guiamos muchas veces por los decibeles de atenuación en rangos, NRR de 27, NRR de 25 decibeles, y esa es una medición muy fría para lo que conocemos hoy a nivel de efectos de ruido. Resulta que a través de este equipo, para validar la cantidad de ruido que ingresa, nos damos cuenta que un equipo normado en el conducto auditivo de cada persona tiene atenuaciones distintas. Y eso nos sorprende de sobremanera, porque no debemos guiarnos solo por un número frío, por una guía, porque realmente la realidad interna en el conducto auditivo va a diferir en cada uno de los colaboradores. Entonces, eso nos pone un reto más aún de ir un paso más adelante con este nuevo aparato, el Ear Fit Test, para poder chequear realmente a qué grado de atenuación le estamos otorgando a un individuo en particular, y que realmente se cumpla lo que han mencionado Julio y Carlos por acá, que la protección sea integral. Entonces, sí existe el equipo, existe la herramienta, solo es de que los programas que se implementen lo apliquen. Sí, doctor. Pero creo que hay un factor bien importante que hay que tomar en cuenta: la importancia del estudio por puesto de trabajo. Eso es vital. Sí. En el cual se puedan utilizar los aparatos los 8 o 12 horas de trabajo continuo que se van a dar, y realmente definir si es un sonido permanente o un sonido de impacto. Y aparte de eso hay que ver el proceso vibratorio, que también va a afectar el oído, va incluido dentro de este tema. Entonces, por eso es cabalmente que muchas organizaciones están yendo más allá de un reglamento nacional, más allá de leyes de país, porque, como les repito, tiene que ser integral, y la mejor manera de ofrecer un buen producto
y menos daño al colaborador, que les va a dar un prestigio específico, es cumpliendo con ley y con las normas internacionales. Entonces, sí tenemos que conocer perfectamente las leyes del país, porque no solamente va incluido el reglamento de seguridad e higiene, jóvenes, tiene que ir incluido lo que es el código de salud, lo que es el código municipal, tenemos que ir incluido las buenas prácticas de manufactura, el RCTC, que es el Reglamento Técnico Centroamericano de Alimentos, porque ¿en qué organización ahora no comemos o compramos o tenemos proveedores de alimentos? En todas. Y si se da un proceso, y eso me lo podrán decir los chicos del ICS, si se da un proceso una fiebre tifoidea en un caso en una organización, hay que ir a investigar. Y la ley define bien claro, todo tiene que ser altamente consumible con todas las de ley. O sea, si se dan cuenta, a lo que quiero llegar es la palabra integral, es lo que nos va a dar el secreto de prosperidad de país, menos enfermedades a nosotros los colaboradores y por ende menos costos. Me encanta, doctor, y gracias a 3M también que tenemos todo lo que necesitamos en cuanto a equipo para proteger a nuestros trabajadores. Si a usted le gusta su trabajo, a usted le gusta sus empleadores, sus trabajadores, y los quiere cuidar, bueno, no se despegue de nosotros, nos vamos a ir a una pausita comercial, ya regresamos, vamos a hablar ahora de qué sucede en las caídas, qué pasa cuando nos caemos, esos golpes que no estábamos buscando y que a lo mejor nos van a incapacitar a la hora de trabajar. Ya volvemos.